¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro capítulo del ciclo que hemos armado para ustedes desde el ICTA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, llamado el Management en tiempos de coronavirus. Justamente la idea de este ciclo es poder estar cerca de ustedes, poder estar conectados y sobre todo poder brindarles herramientas, puntos de vista de referentes que tengan profesores de nuestra institución, referentes nacionales y también referentes internacionales, que nos puedan poder dar herramientas para que podamos manejar la incertidumbre en estos tiempos tan movidos que estamos viviendo dentro del mundo global. Por eso en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Matthew Carnes, que es el director del Centro de Estudios para Latinoamérica de Georgetown University, quien nos dará su punto de vista con respecto a cómo está cambiando la geopolítica mundial luego de este cisne negro que es la pandemia del coronavirus. ¿Qué tal, Matthew? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por tenerme en esta conferencia que realmente me parece muy oportuno en este momento para poder conversar y para conversar a un nivel mundial, ¿no? Y poder tener un intercambio entre nosotros, entre Estados Unidos y Argentina, que los dos estamos en este momento sufriendo los efectos de la pandemia. Sí, entonces gracias por tenerme. Sí, ya lo creo. Creo que es la primera vez que en todos los lugares del mundo estamos pasando esto, ¿no? Y hablando de geopolítica, justamente uno cuando se plantea en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial participó un grupo de países, en la Segunda Guerra Mundial participó un poco más de países, pero seguía siendo un grupo. En esto están participando todos los países del mundo, ¿no? No, y se siente realmente esto de la globalización en una forma muy fuerte, o sea que realmente están intervinculados, interconectados todas nuestras economías, nuestras sociedades de alguna forma, aunque voy a plantear más adelante que quizás eso está quebrando un poco, está convirtiéndose en alguna forma, pero diría yo que el mero hecho de que tenemos una pandemia que toca a todos, en una forma que es distinta aún a la influenza de 1918, que fue algo que iba de un lugar a otro, pero no estaba siempre en el mismo nivel en todo el mundo. Pero en este vemos que estamos dentro de pocas semanas, pocos meses, experimentando lo mismo en todo el mundo. Y eso es algo que fuertemente viene del nivel de globalización que tenemos. Claro, y bueno, y justamente con esto, Matthew, ¿vos crees que el esquema global va a cambiar a raíz de toda esta crisis, producto de justamente como vos decías, ¿no? Cómo esto avanzó por la globalización, ¿no? Sí. No, diría yo que estamos poniendo en relieve algunos quizás las debilidades de la globalización en los últimos años, o más bien las debilidades en el compromiso a la globalización en los últimos años. Porque la globalización es fascinante, ¿no? Porque ha logrado que tenemos un nivel de conocimiento, de intercambio, que ha transformado el mundo. O sea que el crecimiento en los últimos años es algo inédito en la historia del mundo, o sea que podemos producir tanto, que todos pueden vivir un poco mejor que sus antepasados y que tenemos más salud, más oportunidad. Eso es algo que sí veíamos y veíamos mucho crecimiento, pero también dentro de ese proceso hubo siempre, aunque a veces no quisimos admitirlo, una gran inequidad, una desigualdad entre personas y dentro de sociedades y entre sociedades. O sea que habían bastantes grupos que no participaron en la misma forma en el crecimiento. O sea, algunos que tienen mucha oportunidad, otros que no. Tuvimos ciudades que crecieron a un ritmo impresionante, también con villas ahí a su lado, con favelas ahí a su lado, con gente que no participó, que no tenían el mismo acceso. Y ellos estaban parte del proceso de alguna forma, estaban ayudando en construir los edificios, en servir en los restaurantes, en proveer tantas cosas. Y por esa cercanía hemos visto un crecimiento, pero también diría yo, esta desigualdad que estaba ahí siempre presente. De alguna forma, una sospecha entre personas,
una sospecha que últimamente ha llevado a algunos gobiernos en el mundo de tener sus dudas sobre la globalización. Y eso fue antes del coronavirus, antes del COVID. Gobiernos como el mío, aquí en Estados Unidos, como el presidente Trump, tenían sus sospechas del sistema globalizado. Ellos pensaban que hay algunos, especialmente gente de Estados Unidos, que antes tenían trabajos más o menos seguros, que ya no los tenía. Y esa gente empezaba a empujar en contra de la globalización. Ya con el coronavirus, vemos eso como casi en esteroides, ¿no? O sea que ha aumentado de alguna forma en que todo el mundo, muchos están cuestionando el sistema de globalización. Y es curioso porque en un periodo de solamente semanas, fuimos de un mundo en que usted o yo fácilmente dentro de horas hubiera estado en el otro país, con facilidad, con muchos vuelos. Ya casi no hay vuelos. Es casi imposible que las personas pasen entre los países como antes. Muchos de los bienes están difíciles para mover. Esas no están moviendo como antes. Ese mundo que estamos pensando que fuera casi como tomado por supuesto, como algo obvio, ya no es tan obvio. A pesar de eso, y eso es donde es tan curioso, podemos conversar como estamos conversando ahora, ¿no? Entonces tenemos mucho intercambio de ideas, pero con mucho menos movimiento de personas, mucho menos compromiso de los gobiernos a trabajar en conjunto, que fue uno de los grandes compromisos del periodo posguerra. Ya muchos de los gobiernos están diciendo, no, mi país primero. Queremos nosotros, si hay una vacuna, queremos la vacuna primero. Si hay estas máscaras, queremos las máscaras primero. Si hay oportunidad, bueno, que los médicos que vengan aquí, los ventiladores que vengan aquí. O sea que realmente en pocas semanas hemos empezado a tener una ruptura en ese sistema globalizado que antes todos pensábamos que estaba más o menos un hecho, pero ya con algunos de los quiebres ya presentes. Entonces tengo muchas ideas ahí, yo sé, un poco sueltas, pero solamente para iniciar. No, es que la verdad que es muy interesante, Matt, lo que estás diciendo, porque en definitiva uno se plantea esta vuelta a los nacionalismos, ¿no? Y de repente cómo está cambiando el panorama de la globalización. Y la pregunta es si están haciendo algún nuevo esquema global y si hay algún país que lidere esto. Digamos, hasta hace unas semanas atrás se venían peleando esta disputa entre Estados Unidos y China. Pero ¿cómo cambia este escenario geopolítico mundial a raíz de... ¿Hay algún ganador con todo esto? Bueno, eso ha sido muy temprano para declarar a alguien como ganador. Pero de lo que veo yo, Estados Unidos ya había tomado antes del coronavirus una postura de atrasarse, de no estar tan involucrado con el mundo, con América Latina en particular. Entonces tenía mucho menos interés que lo que había tenido antes de tratar de tener muchos vínculos. Y de hecho, por décadas, la postura de Estados Unidos fue más o menos para la apertura, para más más, ¿cómo quiere decir? Trade, comercio, más comercio entre los países y más intercambio entre los países. Y eso fue la postura de Estados Unidos. Pero con los últimos años hemos empezado a atrasarnos. Eso aún más con esto del coronavirus. Al otro lado, China, que antes estaba muy preocupado en crecerse por dentro y tratar a ayudar a su propia gente, ya está creciendo a un ritmo que necesita los bienes de otros países, el trabajo de otros países. Tiene tanta capacidad, tiene que también ir a otros países para construir, para mandar a su gente, para poner sus inversiones. Y China ya tiene una postura que quiere conectarse, vincularse más y más
con lo demás del mundo. Entonces la China, yo diría, tiene una postura para ganar en esto. Y de hecho, ya yo estaba leyendo un artículo que hablaba de la diplomacia medical, la diplomacia de la medicina, que China está llevando a cabo porque está llevando máscaras a los países que los necesitan, ventiladores a los países que los necesitan. De hecho, creo que ayer o anteayer llegaron varias máscaras ahí a la Argentina y China, con la bandera ahí, decía, mira, nosotros estamos ayudando a los argentinos. Y curiosamente, eso puede ser los primeros pasos de un cambio global en quién es el líder, a quién mira el mundo cuando necesita un líder. Puede ser que la China va a ser ese líder, porque el presidente Trump no tiene ningún interés en hacer eso. Europa, diría yo, es bastante dividido y está tratando y está sufriendo con su propio coronavirus. China, quizás por ser también el primer país a experimentar todo esto, está un poco más avanzado, ya tiene un poco más de control dentro de su propio país y puede poner sus ojos en el mundo y decir que vamos a vincularnos con el mundo. Y eso puede significar que China va a ser posiblemente un ganador en esto. Claro, sí. La verdad que uno ve que ya está saliendo de la crisis, por lo menos los indicadores económicos están mostrando que se está reactivando nuevamente la economía china y creo que esto también va a significar una fortaleza, digamos, para lo que es la reactivación de la economía mundial, ¿no? Y mi pregunta era, ¿cómo ves que esto impacta en Latinoamérica? Sí, bueno, yo diría en América Latina, una de las cosas que vemos por la presencia de China es que da más campo a los gobiernos de América Latina. O sea que Estados Unidos muchas veces exigía algunos intercambios. O sea, si usted quiere recibir nuestra ayuda, nuestro apoyo, también tiene que comprometerse a estos procesos económicos, políticos, de promoción de democracia, de respeto de derechos humanos, esos temas. China muchas veces cuando invierte no exige esos mismos compromisos. O sea que muchas veces dice al gobierno, bueno, usted puede hacer lo que quiera con esta ayuda. Estamos aquí más o menos para aprovechar de la oportunidad económica que existe en este intercambio y no exige lo mismo de los gobiernos en que se invierte. Entonces, eso yo diría quizás es una de las razones que vemos tanta pluralidad en las respuestas de los gobiernos de América Latina. Porque varios países se han comprometido fuertemente a enfrentar el coronavirus, pero varios otros están casi negando que existe. Pensamos en Brasil o en México, cada uno de los cuales está a nivel de sus presidentes intentando de no enfrentar esto, o por lo menos no cerrar la economía, no cerrar la vida normal, porque quieren mantener un ritmo normal y quieren mantener la economía. Eso quizás es más factible cuando uno tiene la ayuda de un país como la China, que no exige tanto. Pues curioso, porque América Latina, para alguien como yo, un politólogo, es súper interesante, porque vemos tantas distintas estrategias por la región, y uno puede ir comparando cómo funciona esto en México en contraste con lo que están haciendo en Argentina o lo que están haciendo en Chile o lo que están haciendo en Nicaragua, donde todavía tienen su liga de fútbol, ¿no? Están tratando de mantener una vida normal. Y podemos pensar en estas diferencias y también en cómo esas diferencias a veces tienen vínculos con la democracia o quizás el retrocedimiento desde la democracia, porque muchos países están experimentando muchas dificultades con su democracia en esta época. Claro, pero es llamativo, ¿no? Esto que vos decías, Matt, porque en realidad México es un tipo de gobierno y Brasil es otro tipo de gobierno, ideológicamente hablando, y vemos que toman las mismas medidas en el fondo, ¿no? ¿A qué se podría deber eso? Bueno, ¿Tiene que ver con la inequidad, a lo mejor? bueno, por alguna razón sí, yo diría que la inequidad es un motivo.
Yo diría que también esta idea de que hay que mantener la economía en marcha y que quizás los costos de no tener la economía en marcha son más grandes que los costos de enfrentar el coronavirus. Y hay algunos que dicen eso, ¿no? Hay algunos que quieren hacer ese argumento. Y esos dos gobiernos, por ser más populistas, aunque son uno más izquierda, más a la derecha, los dos son populistas, bastante populistas, que depende del apoyo de las personas en los bases. Y entonces ellos quieren de alguna forma decir que estamos tratando de ayudar a ustedes, manteniendo su trabajo, manteniendo la vida normal, y por eso vamos a hacerlo así. Yo tengo la duda, yo tengo la sospecha que vamos a ver un monto de muertos muy altos por tener esa postura, porque cuando empieza a pasar más del coronavirus dentro de las vías, dentro de las favelas, dentro de los lugares donde la gente está muy amontonada, es probable que veamos bastante enfermedad y después bastante muertos también. Entonces, yo tengo mis dudas sobre esa postura, pero yo diría, esos gobiernos están tratando de buscar apoyo en su base, que es muchas veces la gente popular. Y se podría decir lo mismo de Estados Unidos, ¿no? Porque en las próximas elecciones se lo ve como ganador a Trump. ¿Cómo es la situación en Estados Unidos? Que tiene una postura muy presidente parecida a López Obrador o a Bolsonaro. Sí, no, es muy buena pregunta. Yo diría, bueno, él tiene un postura mucho más como Bolsonaro que López Obrador. Pero diría yo que Trump tiene su base en gente, un base popular. Hay que recordar siempre quiero recordar a la gente que Trump ganó con como 43% del voto. No ganó con mayoría, nunca ha tenido mayoría, nunca en ningún día de su presidencia ha llegado a una mayoría. Pero por el sistema que tenemos, de cómo contamos este llamado colegio electoral, Electoral College, contamos y damos más peso a algunos estados que son más pequeños, tienen un peso más grande. Y él ha tenido, o tuvo en ese día en noviembre en 2016, más apoyo en algunos de esos estados donde hay mucha gente que ha perdido su trabajo en la industria, mucha gente que antes trabajaba de alguna forma en agropecuaria, pero más que nada en la industria, en los automotrices, en hierro, esas cosas. Entonces, en esos bases, él tiene apoyo. Y hay gente allá que dice, déjeme trabajar, déjeme regresar a mi trabajo, déjeme buscar mi comida en el supermercado como normal, déjeme salir como quiera yo. Y esa gente está pidiendo, pues es una minoría, aún en este momento, la gente que está pidiendo eso en Michigan, en Ohio, estamos hablando de 30%, 40%, muchas veces estamos hablando de 10%. Estas protestas que hemos visto son pequeños, son poca gente, pero están hablando de eso y Trump quiere dar esa ayuda a esas zonas. Y en ese sentido diría yo que es un poco como Bolsonaro, en ese sentido, de tratar de buscar apoyo y también de tener de presentarse, una presentación que soy yo con esta gente. Y por eso los acompaño, aunque si medimos quizás no es algo que les va a ayudar mucho, pero parece a ellos que sí les va a ayudar. Perfecto. Y Matt, la verdad que es muy interesante lo que planteas porque teniendo tan poco apoyo, que tenga la posibilidad de ganar unas elecciones, un país que es uno de los países que lidera la geopolítica mundial, realmente no es un dato menor para los que analizamos desde la periferia cómo se va a mover el mundo, ¿no? Y bueno, con respecto a esto y toda la situación de recesión que se viene y que se va a plantear a nivel mundial, queríamos preguntarte qué sectores se podrían visualizar como los que podrían llegar a motorizar la economía latinoamericana a la luz de esto que vos decís, que China podría ser el gran ganador, que pueda consumir y demandar servicios de Latinoamérica, bueno, con un Estados Unidos
cerrándose al mundo, con Europa también cerrándose al mundo, producto de que va a estar muy metida en sus propios problemas. ¿Qué se avisora para Latinoamérica? ¿Cuáles serían los sectores que podrían dinamizar la economía y por lo tanto motorizar puestos de trabajo digamos, y reducir las situaciones de inequidad, ¿no? Sí. No, es muy buena pregunta. Yo diría que hay muchas cosas que están en movimiento en este momento para responder a esa pregunta, ¿no? Por un lado, diría yo que antes siempre pensábamos que tener gente más educada, más lista para trabajar en la informática, esas cosas es algo bueno y sigue siendo de alguna forma. Y diría yo, esa posibilidad de que América Latina genera crecimiento por una clase más lista con la educación para trabajar en la informática a larga distancia como esto, puede ser algo que aprovecha del momento, porque no podemos intercambiar tanto porque va a haber mucho menos movimiento de personas. Pero más que nada, diría yo, en los próximos meses, por lo menos, esto de subastecer la comida al mundo va a ser muy importante, porque muchos necesitan comer y sin poder moverse, es aún más importante esa cadena de comida. ¿Cómo es que llevamos los combustibles desde América Latina hacia a Estados Unidos, hacia Europa? La China tiene una gran necesidad de consumo. Entonces, esto de quizás los bienes primarios van a ser muy importantes. Pues solamente los que son importantes a este momento, porque tuvimos esta noche, anoche, una cosa tan curiosa en el mundo. El petróleo llegó a tener un precio negativo. Imagínense eso, negativo, porque hay tanto petróleo que no hay un lugar para ponerlo, no hay tanques, no hay espacio. Entonces estamos en un momento, y probablemente vamos a estar en un momento de 6 meses, un año o más, en que el consumo de cosas como petróleo no va a regresar. O sea que ese bien no va a tener las ganancias que tenía antes. Entonces, realmente yo diría que América Latina tiene que postularse para dar las cosas que sí necesitamos en este momento. Entonces, cosas de bienes de consumo como la comida es súper importante. Cosas más como de lujo no se va a comprar porque la gente no tiene plata. Sí, pero esto no da mucho empleo, cosas muy creativas, como nuevas maneras de ayudar a la educación. Porque la educación en este momento está en un momento casi de quiebre, en que todo el mundo está en casa tratando de tener clases como estamos haciendo ahora nosotros. A nivel de universidades quizás no es tan difícil, podemos hacerlo. A nivel de primaria, de secundaria, de preprimaria, todavía no tenemos modelos. Y si América Latina podía liderar un proceso en eso o formar un grupo de gente muy creativa que podría ayudar en ese proceso, puede ser algo que ayude. Y yo diría que es muy probable que tenemos un proceso de años antes de que llegamos a que todos los niños están en el mismo aula. Años antes de que nosotros vamos a estar de nuevo en universidades, todos en el mismo aula. Entonces tenemos que tener un proceso de invención y inventar nuevas formas de llevar a cabo muchos de los intercambios que antes hicimos en persona. Y quizás una cosa más para señalar. El mundo de ingresos medios, como América Latina, que casi siempre queda dentro de ese grupo, ha tenido una ventaja en este sentido. Nunca instaló mucho de la infraestructura de telecomunicaciones que teníamos como en Estados Unidos, todas estas líneas alámbricas y todo, ¿no? Tiene un sistema inalámbrico, tiene un sistema de bancos que está creciendo todavía. Diría yo, si podría aprovechar de los intercambios de plata virtuales por los celulares, si puede ayudar a su propia gente en América Latina a tener un sistema
más virtual de acceso a los bancos, a los servicios financieros, a pagar los sueldos, a pagar los impuestos. Puede ser un momento en que América Latina podría ser un líder frente a los demás, de los otros países. Porque nosotros estamos tratando de convertir todo esto, pero tenemos tanto ya instalado que nos cuesta mucho sacarlo para poner un nuevo sistema. América Latina, por no tener un sistema tan desarrollado, puede saltar un paso, ir adelante. Entonces, quizás es un lugar de innovación. Todo esto de smart banking, de smart cities, de ciudades inteligentes, puede ser algo en que América Latina, especialmente los alumnos en una escuela de negocios, puede estar pensando en esto en este momento. Excelente, Matt. Bueno, Matt, agradecerte, realmente nos has dejado pensando muchos conceptos muy interesantes y con mucha profundidad para analizar, ¿no? Creo que nos quedamos todos con la cabeza con nuevas ideas y bueno, y viendo, digamos, para dónde va el mundo y realmente agradecerte por el tiempo brindado. Gracias. Y bueno, y esperamos tenerte pronto en otra entrevista seguramente para ver cómo sigue esto, ¿no? Muy bien, eso sería un placer. Gracias, realmente. Gracias, Matthew. Nos vemos.